Prepárate para otra historia fascinante aquí en Virtud en Verso. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los personajes más misteriosos de toda la Biblia, Melquisedec. Si te gusta este tipo de contenido, lleno de simbolismos, enigmas y revelaciones profundas, ya deja tu like para fortalecer el canal. Y cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo este video? Estoy notando que Virtud en Verso se está extendiendo cada vez más por el mundo. Ya tuvimos hasta visualizaciones desde Vietnam. Melquisedec aparece en la narrativa bíblica de forma misteriosa, casi como una aparición que despierta más preguntas que respuestas. En Génesis 14, 18, 20 se le describe como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, una combinación inusual que une realeza y sacerdocio en una sola figura. Salem, que muchos identifican con Jerusalén, convierte a Melquisedec en una autoridad espiritual y política al mismo tiempo, algo raro en la Biblia, especialmente en la época de Abraham. Su súbita entrada en la historia, bendiciendo a Abraham y recibiendo de él el diezmo, llama la atención sobre la importancia que tenía para el propio patriarca. Pero, ¿quién era Melquisedec? ¿Por qué la Biblia no dice nada sobre su origen o descendencia? Este silencio bíblico es lo que alimenta siglos de interpretaciones y misterios en torno a este enigmático personaje. El silencio de la Biblia sobre la genealogía de Melquisedec es notable y deliberado. A diferencia de casi todos los personajes bíblicos, no tiene padre, madre ni descendientes mencionados, algo destacado en Hebreos 7:3, donde se dice que él es sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Esta ausencia de linaje refuerza su carácter único y eterno, que trasciende las limitaciones humanas comunes. Muchos estudiosos y teólogos interpretan esta descripción como un indicio de que Melquisedec no sería un simple hombre, sino una figura celestial, una manifestación divina o incluso una prefiguración de Cristo. Esto lo convierte en un personaje que desafía la comprensión literal, invitando al lector a explorar niveles más profundos de significado espiritual. La combinación de rey y sacerdote en Melquisedec es extremadamente significativa, ya que, en el contexto bíblico, estas funciones generalmente permanecían separadas. Los reyes gobernaban y administraban la justicia, mientras que los sacerdotes se ocupaban del culto y de la mediación entre Dios y el pueblo. En el sistema levítico instituido más tarde, esta distinción quedó aún más clara, con los sacerdotes procedentes de la tribu de Leví y los reyes de la tribu de Judá. Melquisedec, sin embargo, une estas dos posiciones, siendo rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo al mismo tiempo, lo que lo convierte en un tipo excepcional de liderazgo espiritual y político. Esta unión simboliza un sacerdocio eterno y perfecto que apunta directamente a Jesucristo, quien en el Nuevo Testamento es descrito como sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hebreos 7:17. Así, Melquisedec no es solo una figura histórica, sino un símbolo profético del Mesías. El Salmo 110:4 es uno de los pasajes clave para entender la importancia de Melquisedec en la teología cristiana. En él, Dios declara al Mesías: «Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec». Esta afirmación apunta a un sacerdocio eterno, diferente del sistema levítico, que era temporal y limitado por la muerte de los sacerdotes humanos. La orden de Melquisedec representa, entonces, una alianza superior y eterna, inaugurada por Jesucristo, quien es al mismo tiempo rey y sacerdote, así como Melquisedec lo fue. La conexión entre estos personajes es fundamental para comprender la misión de Jesús, quien vino a establecer una nueva alianza, mayor y más perfecta, que supera la antigua ley y ofrece redención definitiva. Este pasaje deja claro que Melquisedec es mucho más que un personaje secundario. Es un símbolo profético de la obra redentora del Mesías. El libro de Hebreos, especialmente los capítulos 5 a 7, dedica un análisis profundo a Melquisedec
para explicar la superioridad del sacerdocio de Jesús sobre el Levítico. Hebreos destaca que Melquisedec aparece sin genealogía y sin fin de días, simbolizando un sacerdocio eterno y divino. El autor del libro usa esta figura para mostrar que el sacerdocio de Jesús no depende de la descendencia humana o de la ley mosaica, sino que es un sacerdocio perpetuo y eficaz. Además, Melquisedec bendice a Abraham, el patriarca de la fe, indicando que su autoridad es mayor incluso que la de los antepasados del pueblo de Israel. Este pasaje es fundamental para entender el mensaje del Nuevo Testamento. Jesús es el sumo sacerdote perfecto que intercede por los fieles de forma definitiva y eterna, garantizando la salvación para aquellos que creen. Además de la Biblia canónica, Melquisedec aparece en textos apócrifos y escritos extrabíblicos que ayudan a ampliar el misterio en torno a él. En los manuscritos del Mar Muerto, encontrados en Qumrán, hay referencias que elevan a Melquisedec a una figura angelical, un ser celestial con papel de juez escatológico que traerá justicia y redención en el fin de los tiempos. En el libro de Enoc, por ejemplo, hay alusiones a una entidad que, así como Melquisedec, está asociada a la pureza y al sacerdocio divino. En tradiciones gnósticas, se le ve como un ser espiritual elevado, símbolo del verdadero sacerdote, aquel que posee conocimiento y poder superiores. Estas fuentes externas a la Biblia tradicional muestran que Melquisedec tuvo una influencia que traspasó el contexto histórico inmediato y entró en el campo de las interpretaciones místicas y proféticas. En la tradición judía, Melquisedec también es un personaje lleno de misterio y reverencia. Aunque no hay consenso sobre su identidad, algunos rabinos lo asocian a Sem, hijo de Noé, como un ancestro del linaje sacerdotal anterior a Leví. Otros ven en él una manifestación del propio Dios o un mensajero divino que sirvió para preparar el camino para Abraham y su pueblo. Esta ambigüedad sobre su verdadera naturaleza hace que Melquisedec sea una figura que trasciende los límites entre lo humano y lo divino, lo temporal y lo eterno. Su aparición breve pero poderosa en el Génesis es una invitación a reflexionar sobre el papel del sacerdocio y de la realeza, y cómo esas funciones se entrelazan en la historia de la salvación. La figura de Melquisedec sirve como un tipo, una prefigura de Cristo en el sentido teológico. Él es un modelo que ayuda a entender la misión y la persona de Jesús como sacerdote y rey. A diferencia de los sacerdotes levitas, que eran muchos y temporales, Melquisedec es único y eterno, lo que apunta a la singularidad de Cristo, que es sacerdote para siempre. Esta tipología revela que Melquisedec no es solo un personaje histórico, sino un puente entre la antigua alianza y la nueva, entre el viejo sistema de sacrificios y la redención definitiva traída por Jesús. Por eso, su papel en la Biblia es estratégico para la comprensión de la historia de la salvación. Él representa la conexión entre el cielo y la tierra, lo divino y lo humano, lo eterno y lo pasajero. Además, su bendición a Abraham es vista como una aprobación divina de la promesa hecha al patriarca, lo que refuerza su autoridad espiritual. La presencia de Melquisedec en la narrativa es como un eco que resuena hasta el Nuevo Testamento, donde él gana aún más significado, especialmente en Hebreos. Otro aspecto fascinante sobre Melquisedec es su relación con el diezmo que Abraham le ofrece. En el relato bíblico, Abraham da a Melquisedec el diezmo de todo lo que conquistó en la batalla, un gesto que reconoce la superioridad espiritual y la autoridad de aquel sacerdote rey. Este acto es simbólico y lleno de significado, pues el diezmo representa la consagración de una parte de los bienes al servicio divino. Al entregar el diezmo a Melquisedec, Abraham demuestra su misión y reconocimiento de la primacía de aquel sacerdocio que antecede
al sistema levítico. Esta entrega también sugiere que Melquisedec tenía un sacerdocio superior, establecido por Dios, que no dependía de la descendencia o de reglas humanas, sino de la voluntad divina. Por eso, la Biblia usa a Melquisedec para mostrar que la verdadera adoración y consagración vienen de un sacerdocio eterno, que solo encuentra cumplimiento pleno en Jesucristo, quien es el sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. La singularidad de Melquisedec no está solo en su papel, sino también en el misterio que lo envuelve. A diferencia de los otros personajes bíblicos, él surge y desaparece casi sin aviso, dejando solo una breve mención que resuena a lo largo de toda la Escritura. Esta aparición fugaz refuerza la idea de que Melquisedec es una figura simbólica, cargada de significado espiritual más profundo. Su nombre, que puede traducirse como Rey de Justicia o Rey Justo, y el título de Rey de Salem, que significa Rey de Paz, refuerzan la idea de que él es un representante de la justicia y de la paz divinas. En muchas tradiciones, Melquisedec es visto como un intermediario entre Dios y los hombres, alguien que trae bendiciones y mediación, anticipando el papel redentor que Jesús ejercerá plenamente. Esta combinación de justicia y paz es central para el mensaje bíblico, mostrando que el sacerdocio eterno que él representa está ligado a la reconciliación entre el cielo y la tierra. Una de las grandes cuestiones que envuelve a Melquisedec es su conexión con Jesús, especialmente en la teología cristiana. Jesús es presentado en el Nuevo Testamento como el sumo sacerdote eterno, que realiza un sacerdocio perfecto y definitivo, diferente y superior al levítico. Hebreos 7 enfatiza que Jesús es sacerdote según la orden de Melquisedec, lo que significa que él asume el papel que Melquisedec simbolizaba, un sacerdote que es también rey, eterno, y que ofrece un sacrificio único y eficaz para la salvación de la humanidad. Esta conexión muestra que Melquisedec funciona como un puente teológico, un modelo que prefigura la misión y la identidad de Cristo. Por eso, entender a Melquisedec es fundamental para comprender la obra redentora de Jesús y el significado de su sacerdocio que no conoce fin, actuando para siempre en favor de los fieles. La cuestión de la eternidad de Melquisedec es central para su importancia teológica. En Hebreos 7, la descripción de que él no tiene genealogía, ni principio de días, ni fin de vida, sugiere que su sacerdocio trasciende el tiempo y el linaje humano. Esto indica que Melquisedec es un tipo de sacerdocio que no depende de las reglas y limitaciones del sistema levítico, sino de un sacerdocio celestial y eterno. Para los primeros cristianos, esta característica convirtió a Melquisedec en una figura misteriosa que ayudaba a explicar cómo Jesús podría ser sacerdote sin ser de la tribu de Leví. Esta ausencia de comienzo y fin refuerza el aspecto divino de su sacerdocio, mostrando que él representa una orden espiritual que no está sujeta a las contingencias humanas, sino a la voluntad inmutable de Dios. Además del misterio de su origen, Melquisedec también es un personaje que evoca reflexiones sobre el sacerdocio perfecto y la justicia divina. Su nombre, que significa Rey Justo, indica que él ejerce un gobierno basado en la justicia de Dios, a diferencia de los reyes terrenales, que muchas veces gobiernan por la fuerza o por la política. El hecho de que sea Rey de Salem, que significa Rey de Paz, sugiere que su reinado está pautado por la armonía y la reconciliación. Esta combinación de justicia y paz es esencial para comprender el papel de Melquisedec como precursor de Cristo, quien traería justicia verdadera y paz duradera al mundo. La justicia y la paz son temas centrales en la Biblia, y
Melquisedec representa el ideal divino que será plenamente manifestado en la persona del Mesías. En el Nuevo Testamento, la explicación del autor de Hebreos refuerza que Melquisedec es una señal de la superioridad de la nueva alianza establecida por Jesús. Mientras el sacerdocio levítico dependía de la descendencia y tenía carácter temporal, el sacerdocio, según la orden de Melquisedec, es eterno y perfecto. Esto significa que Jesús, como sumo sacerdote según esa orden, supera las limitaciones humanas y las fallas del sistema antiguo. Este cambio no es solo administrativo, sino espiritual y eterno, garantizando una mediación definitiva entre Dios y los hombres. Melquisedec, así, deja de ser solo un personaje del pasado y se convierte en un símbolo profético de la redención y de la intercesión que solo Cristo puede ofrecer. Esta perspectiva invita a los fieles a reflexionar sobre la profundidad de la nueva alianza y el papel de Jesús como mediador supremo. La importancia de Melquisedec también se ve en la manera como él recibió la ofrenda de Abraham. El hecho de que Abraham entregara el diezmo de todo lo que conquistó demuestra un reconocimiento implícito de la autoridad y santidad de Melquisedec. Este acto simboliza que su sacerdocio es superior, pues Abraham, el padre de la fe y de la descendencia del pueblo escogido, se inclina ante él con un gesto de adoración y respeto. En la teología cristiana, esto indica que el sacerdocio de Melquisedec es una figura que trasciende el tiempo y que Jesús, siguiendo esa orden, posee una autoridad que no se basa en linaje, sino en poder divino eterno. Esta entrega del diezmo es una señal clara de que el sacerdocio de Melquisedec es verdadero y legítimo, y su bendición a Abraham confirma la importancia espiritual de esta relación. Curiosamente, Melquisedec es una de las pocas figuras bíblicas que aparecen ligadas directamente a la paz y a la justicia, dos pilares fundamentales del mensaje bíblico. Su nombre y título indican que él no era solo un líder político o religioso común, sino alguien que incorporaba la armonía perfecta entre esos dos aspectos. La paz de Salem, asociada a Jerusalén, trae un simbolismo profundo, ya que la ciudad se convertiría en el centro espiritual y político del pueblo de Israel, además de escenario de los acontecimientos mesiánicos. Así, Melquisedec es visto como un precursor de aquello que Jesús vendría a realizar: unir justicia y paz, gobierno y sacrificio en una obra redentora completa. Esta conexión simbólica amplía el significado de su breve aparición, mostrando que él es un personaje fundamental en la teología bíblica. La aparición de Melquisedec en el Génesis es breve, pero cargada de significado para varias tradiciones religiosas. Para los cristianos, él es un símbolo de la perfección del sacerdocio de Jesús, mientras que para los judíos representa a un sacerdote ancestral, posiblemente Sem, que mantiene un vínculo espiritual con Dios. En las tradiciones esotéricas y gnósticas, Melquisedec es visto como un ser celestial, un arcángel o una manifestación divina que actúa como guardián de la justicia y de la sabiduría. Esta multiplicidad de interpretaciones revela cómo Melquisedec es una figura que traspasa la historia bíblica, entrando en el campo del misterio y de la espiritualidad profunda. Su influencia alcanza no solo la teología oficial, sino también la reflexión mística sobre la naturaleza del sacerdocio y de la realeza divina. Además de su presencia en las Escrituras, Melquisedec también ejerce influencia en otras áreas, como la literatura, el arte y la filosofía religiosa. Su figura inspira representaciones simbólicas que buscan expresar la unión de lo divino y lo humano, de lo espiritual y lo temporal. Pinturas, esculturas y textos místicos retratan a Melquisedec como un rey sacerdote ideal, modelo de virtud, justicia y santidad. En la filosofía se le ve como un arquetipo del sacerdote universal, aquel que trasciende las divisiones
religiosas y apunta a una verdad espiritual superior y universal. Esta visión amplía su importancia más allá del contexto bíblico, convirtiéndolo en un personaje que habla a las aspiraciones humanas más profundas por paz, justicia y conexión con lo divino. En el campo de la espiritualidad contemporánea, Melquisedec ha sido visto como una figura que simboliza la reconciliación entre diferentes religiones y filosofías. Él representa la idea de un sacerdocio universal que trasciende barreras culturales y dogmáticas, promoviendo la unión entre fe y razón, entre tradición y renovación. Esta visión refuerza la relevancia de Melquisedec hoy, en un mundo donde el diálogo interreligioso es cada vez más necesario para la paz y la comprensión global. Su imagen como Rey de la Justicia y Rey de la Paz sirve como inspiración para aquellos que buscan un camino espiritual auténtico, marcado por la justicia social y por la armonía entre los pueblos. Así, Melquisedec continúa vivo en el imaginario espiritual, como un símbolo eterno de liderazgo y sacralidad. Al reflexionar sobre Melquisedec, somos invitados a ver más allá de la historia y del mito, reconociendo en él un símbolo profundo de la conexión entre Dios y la humanidad. Su presencia breve pero poderosa nos recuerda que el sacerdocio y la realeza son funciones que se complementan y que juntas apuntan al Mesías prometido, Jesucristo. Melquisedec nos desafía a buscar justicia y paz en nuestras vidas, a reconocer la importancia de la mediación divina y a comprender que la verdadera autoridad espiritual es eterna y basada en el amor de Dios. Así, esta figura misteriosa permanece como una invitación a la fe, a la esperanza y a la transformación, inspirándonos a vivir según los principios que Él encarna: justicia, paz y servicio fiel al Altísimo. Y ahora cuéntame, ¿qué te pareció la historia de Melquisedec? ¿Ya conocías a este personaje tan misterioso y simbólico? Quiero mucho leer tu opinión aquí en los comentarios. Aprovecha también para suscribirte al canal, dejar tu like si este contenido tocó tu corazón y activar la campanita para no perderte ningún video nuevo aquí de Virtud en Verso. Al final de este video te dejaré dos opciones especiales para que continúes tu jornada: el video más reciente del canal y uno que, sinceramente, creo que combina perfectamente contigo. Que Dios te bendiga y hasta la próxima historia.